Voy a continuar en este video con la vuelta número 28. En esta vuelta número 28 voy a iniciar con, permítanme, déjenme acomodar, porque no puedo tener de fondo la falda. ¿Cómo es negra? No, pues peor me van a decir que no se ve. Entonces inicio con la vuelta número 28 y esta vuelta número 28 se va a iniciar como todas las anteriores con el abanico que va en esta parte, abanico sobre abanico. Entonces voy a hacer 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de este abanico hago una cadena, monto y en el espacio de la vuelta anterior acá voy a hacer mi punto puff de 4 macizos, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho al ladito del primer macizo, jalo mi hebra y uno esos 4 macizos. Una cadena, voy a montar mi gancho y en el punto puff de abajo voy a hacer un macizo, una cadena y en el macizo de abajo, ya aquí llevo 2 macizos, una cadena, en el macizo de abajo 3, una cadena, en el macizo de abajo 4, una cadena y en el macizo de abajo 5, una cadena, en el macizo de abajo 6, una cadena, en el macizo de abajo 7, una cadena, en el macizo de abajo hago el siguiente. ¿Y cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macizos, una cadena y en el macizo de abajo 9, una cadena y en el siguiente macizo 10. Tienen que ser en esta parte, después del abanico es el punto puff y después tienen que ser 10 macizos separados por una cadena, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Después de esos 10, una cadena, monto y el siguiente macizo lo voy a hacer contando estos 3 macizos de la vuelta anterior. 1, 2, 3 en el tercero, ingreso mi gancho y hago un macizo. El siguiente macizo va a ser en este espacio y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo y así voy a hacer 3 macizos juntos sin separación de cadena, ¿sí? Después 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y llegué al espacio donde están 5 puntos bajos de la vuelta anterior. Voy a dejar pasar el primer punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, en el siguiente hago otro punto bajo y en el siguiente hago otro punto bajo. Me tienen que quedar 3 puntos bajos, después 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto y aquí llegué al mismo espacio que está aquí. Entonces voy a repetir lo que hice de este lado, lo voy a hacer ahora de este lado, ¿sí? Aquí voy a contar 1, 2, 3. En el tercer macizo voy a ingresar el gancho y ahí voy a hacer un macizo y sin espacio de cadena voy a hacer el siguiente macizo en este espacio y otra vez sin espacio de cadena voy a hacer el siguiente macizo sobre el macizo que está abajo. Después de eso voy a hacer una cadena y ahora voy a hacer aquí 1, 2, 3 en el tercer macizo voy a hacer el primer macizo de este espacio para repetir los 11 macizos que van aquí separados por una cadena, que son los mismos que hice aquí de este lado al inicio, ¿sí? Entonces aquí llevo 1,
una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, y el 10 va a ser sobre el punto puff que tengo aquí, ¿sí? Una cadena, y ahora voy a hacer mi punto puff aquí en este espacio. Son 4 macizos, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo de 4, jalo mi hebra y tengo mi punto puff, una cadena, y ahora aquí llegué al abanico y voy a hacer abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y con eso, esa es la explicación para este espacio que es donde se están haciendo los abanicos, los puntos puff, las casitas, que son los macizos con espacio de cadenas, y llegamos aquí a donde se está formando la cuarta mariposa, ¿no? Mariposa, la cuarta puntada de arañita. Es 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Aquí se está formando la número 4. Bueno, después del abanico voy a hacer 2 cadenas y llego al espacio donde está el rombo y sigo disminuyendo. Voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer, y en el segundo voy a hacer un macizo. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el séptimo va a ser en el 1 antes de llegar al último. Ahí está. Y me deben de quedar entonces aquí en esta vuelta número 28, deben de quedar en la parte del rombo, deben de quedar 7, ¿sí? 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 macizos. Después son 2 cadenas y vuelvo a llegar a esta parte de los abanicos, ¿sí? Voy a repetir una vez más la explicación. Aquí voy a hacer, en donde está el abanico, voy a hacer arriba un abanico igual de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de eso hago una cadena, y en este espacio aquí voy a hacer mi punto puff. El punto puff que es de 4 macizos, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera y voy a introducir el gancho a un ladito del primer macizo. Voy a jalar mi hebra para juntar esos 4. Hago una cadena, monto, y el primer macizo va a ser sobre el punto puff que tengo abajo. Ahí está, una cadena, y el segundo va a ser sobre el siguiente macizo de abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 macizos deben de quedar en esta parte, separados por una cadena. Hay que poner mucha atención, no pueden quedar más o menos macizos, ¿sí? Tienen que quedar exactamente después del punto puff 10 macizos separados por una cadena, ¿sí? Uno encima del que está abajo o encima de los que están de la vuelta anterior, ¿sí? Después de eso, una cadena, y el siguiente macizo va a ser aquí, contando 1, 2, 3. En el tercer macizo aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer
1. Sin espacio de cadena, en este espacio voy a hacer 2. Sin espacio de cadena monto y el siguiente va a ser sobre el que tengo abajo, ¿sí? Para que me quede así. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y ya llegué al espacio donde están los 5 puntos bajos de la vuelta anterior. Voy a dejar pasar el primer punto y en el segundo voy a hacer un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Son 3 puntos bajos, uno en cada punto de abajo. Después 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto. Y aquí donde tengo estos tres macizos sin espacio de cadena, voy a contar 1, 2 y 3. En el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo. Sin espacio de cadena, en el siguiente espacio voy a hacer el segundo. Y otra vez sin espacio de cadena, en el macizo de abajo voy a hacer el tercero. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y ahora se repite lo que se hizo en esta parte. Tienen que haber 11 macizos separados por una cadena. Entonces aquí hago una cadena y voy a contar 1, 2, 3. En el tercer macizo voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer un macizo, después una cadena y el segundo 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena y el macizo número 10 va a ser sobre el punto pup que tengo aquí abajo. Ahí está, una cadena y ahora voy a hacer un punto pup en este espacio. El punto pup que se compone por 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho a un ladito del primer macizo, aquí, de este grupo de 4, jalo la hebra, junto los 4, hago una cadena y ahora voy a hacer aquí abanico sobre abanico. Son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Después de este abanico son 2 cadenas y otra vez llego al espacio del rombo. ¿Sí? Voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el segundo macizo de abajo introduzco mi gancho y hago un macizo. ¿Sí? Ahí están 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Deben de quedar 7 macizos aquí en el rombo en esta vuelta número 28. Después son 2 cadenas y llego otra vez al espacio de los abanicos, ¿sí? Aquí ya terminé la vuelta número 28 y voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Me voy a recorrer con un punto deslizado y otro más hasta llegar al centro del abanico, en donde voy a iniciar la vuelta número 29. En esta vuelta número 29, como todas las anteriores, voy a iniciar con el abanico. Son 3 cadenas, este es el primer macizo, hago un macizo, ya tengo 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Ahí está mi abanico y voy en la vuelta número 29. Voy a hacer una cadena, monto y en este espacio hago mi primer punto pup. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4,
jalo y tengo mi punto puff. Hago una cadena y ¿sí? Monto y el primer macizo va a ser sobre el punto puff que tengo abajo. Ahí está, ¿sí? Ahí llevo una cadena. El segundo va a ser sobre el macizo que tengo abajo. Llevo 2, una cadena. Y aquí sobre el macizo de abajo 3, una cadena. Sobre el macizo de abajo 4, una cadena. Sobre el macizo de abajo 5, una cadena. Sobre el macizo de abajo 6, una cadena. Sobre el macizo de abajo 7, una cadena. Sobre el macizo de abajo 8, una cadena. Sobre el macizo de abajo 9, una cadena. Sobre el macizo de abajo 10, una cadena. Sobre el macizo de abajo 11, una cadena. Y el 12 en el siguiente macizo. Ahora me van a quedar 12 macizos en este espacio, ¿sí? Iniciamos la vuelta con un abanico, después el punto puff y después un macizo separado por una cadena y deben de ser 12. Después de eso voy a hacer una cadena y en este espacio, ¿sí? Tengo abajo 3 macizos sin separación de cadena. Voy a contar 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer aquí un macizo, ¿sí? Y sin espacio de cadena, los siguientes 2 van a ser en este espacio de cadenas aquí para tener 3 macizos juntos, ¿sí? Ahí está. Y después voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y tengo 3 puntos bajos de la vuelta anterior, que son estos. Entonces en el punto bajo del medio voy a hacer un punto bajo aquí y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio voy a hacer un macizo, monto y el siguiente macizo va a ser al ladito de este primer macizo que tengo aquí abajo, aquí a un ladito. Hago el segundo, monto y el siguiente macizo va a ser sobre el macizo que tengo abajo. Ahí está. Y con eso ya tengo 3 macizos sin cadena de separación, ¿sí? Para que me quede de esta forma, ¿sí? Ahí está. Después de eso voy a hacer aquí, voy a hacer una cadena, monto y tengo estos 3 abajo sin espacio de cadena. Voy a contar 1, 2 y 3. En el tercero voy a ingresar el gancho y voy a hacer un primer macizo y aquí repito lo que hice aquí. Me tienen que quedar 12 macizos separados por una cadena. Aquí hay una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo, 2, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo, 3, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo, 4, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo, 5, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo 6, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo 7, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo, ¿cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una cadena y el siguiente sobre el que tengo abajo 9, una cadena, el siguiente sobre el que tengo abajo 10, una cadena, y el siguiente es sobre el que tengo abajo 11, una cadena y el siguiente va a ser sobre el punto puff que tengo abajo y así ya tengo 12 macizos separados por una cadena igual que hice en este primer espacio aquí, ¿sí? Y me va a ir quedando de esta forma, ¿sí? Vuelta tras vuelta
este espacio de abanicos y puntos PUB se ha ido expandiendo, se ha ido haciendo más amplio, más ancho, ¿sí? Ahora voy a hacer una cadena y me toca el punto PUB en este espacio. El punto PUB ya sabemos que lo estamos haciendo de 4 macizos. Ahí están 2, 3 y 4, ¿sí? Jalo mi hebra, lo introduzco en el primer macizo a un ladito del primero, aquí de este grupo de 4. Jalo la hebra y con eso ya tengo mi punto PUB, ¿sí? Después de eso es una cadena y llego aquí a donde se hace el abanico. El abanico de... Espérenme, ya se me enredó el hilo. El abanico que es de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. A ver, hebra, ya. ¿Sí? Entonces aquí 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Hago 2 cadenas y ya llegué al espacio donde está el rombo y seguimos con las disminuciones. En la vuelta anterior quedaron 7 aquí abajo, ¿sí? Ahora deben de quedar 5. Entonces voy a dejar pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a hacer el primero de esta vuelta número 29. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y el quinto va a ser uno antes de llegar al último, así, 5 macizos, ¿sí? Donde está el rombo, ¿sí? Después 2 cadenas, monto y otra vez abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Una cadena y aquí voy a empezar a hacer en este espacio lo que hice aquí, ¿sí? Entonces, a ver, se los repito otra vez. Después del abanico es una cadena y aquí en este espacio es el punto PUB. El punto PUB de 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco el gancho en el al ladito del primer macizo, la jalo para tener mi punto PUB, después una cadena y otra vez. El primer macizo va a ser sobre el primer, aquí abajo del punto, encima del punto PUB. Aquí ya tengo entonces un macizo, una cadena y recordar que en esta vuelta número 29 nos deben de quedar 12 macizos separados por una cadena. Aquí llevo 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, 12 macizos, ¿sí? Es importante que los cuenten, debe de quedar exactamente los que les estoy diciendo en cada vuelta, porque si no, entonces no nos va a quedar igual el tejido y van a tener que desbaratar, ¿sí? Después del número 12 hago una cadena, monto y ya llegué aquí donde tengo abajo 3 macizos sin separación de cadena. Voy a contar 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y hago un macizo y los otros 2 macizos van a ser dentro de este espacio. Ahí está, 1 y 2. Y con eso ya tengo 3 macizos aquí sin separación de cadena. Después 1, 2, 3 cadenas y aquí tengo 3 puntos bajos, ¿sí? Entonces en el punto bajo del medio voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo ahí encima. Hago 3 cadenas, monto y dentro de este espacio voy a hacer un macizo, monto
Y al ladito de este primer macizo hago el segundo macizo, monto y sobre el macizo de abajo hago el tercer macizo, ¿sí? Y con eso tengo 3, igual que aquí en este espacio, ¿sí? Ahora voy a hacer una cadena y aquí donde tengo estos 3 macizos sin separación de cadena aquí abajo, 1, 2, 3. En el tercero ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo, ¿sí? Y aquí empiezan ya a contar los 12. Aquí es 1, una cadena, 2, una cadena, 3, una cadena, 4, una cadena, 5, una cadena, 6, una cadena, 7, una cadena, 8, una cadena, 9, una cadena, 10, una cadena, 11, una cadena, y el 12 va a ser sobre el punto pu que tengo abajo. 12, una cadena, y aquí mi punto pu, ¿sí? El punto pu, que es de 4 macizos, ahí llevo 2, 3 y 4. Mi hebra en espera, introduzco el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo de 4 y jalo para tener mi punto pu, una cadena, y aquí llegué al abanico. El abanico, que es de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Ahí está, ¿sí? Y llego entonces ahora al espacio donde está el rombo, ¿sí? En la vuelta anterior fueron 7 y ahora aquí me deben de quedar 5. Sigo disminuyendo vuelta tras vuelta. Entonces después del abanico son 2 cadenas, monto, dejo pasar el primer macizo sin hacer y en el siguiente voy a hacer 1, 2, 3, 4 y el quinto, 5. Ahí está. ¿Ya? Después son 2 cadenas y otra vez voy a la parte de los abanicos y puntos pu. Entonces aquí abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas, 2 macizos, ¿sí? Y aquí vamos a repetir lo que se hizo acá, la misma explicación, ¿sí? Entonces nos vemos en el siguiente video.